Buenas tardes. ¿Está el delegado? Señor Altamirano, ¿está usted presente? No está Altamirano. Está lista. Está la lista. Bien. A ver. ¿El señor Becerra está? Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Becerra. A ver, señor Becerra, una pregunta. En este momento, incluido el profesor quien habla, hay 13 personas. ¿Hay alguna explicación para que estén presentes menos de la mitad de los matriculados? ¿Hay alguna explicación, por favor? Bueno, ingeniero, creo que no. Eso, por mi parte, creo que no hay ninguna explicación. No, yo no estoy pidiendo responsabilidades, sino precisamente una explicación. Es decir, puede haber alguna razón de estudio, de prácticas, de algo parecido, que justifique la ausencia de gran parte de los alumnos. Bueno, ingeniero, creo que cada uno tiene su respuesta a eso, ¿no? Ya cada persona es independiente sobre qué cosas hacer, ¿no? Bien, cada uno es responsable, quiere decir usted. Exacto. Bien, muy bien. A ver, empecemos entonces, ¿no? Porque nosotros, o en el caso mío, yo tengo que dictar clase a los presentes, ¿no? A los que están presentes, que son ustedes y que me merecen todo el respeto. En primer lugar, la primera pregunta, respecto de la práctica de ayer, ¿hay algún comentario? La práctica de ayer, de concreto, tuvo como tema el diseño de escaleras. ¿Hay alguna pregunta respecto de alguno de esos diseños, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, respecto a la práctica de ayer, quisiera saber si es posible que nos brinde algún solucionario para verlo completamente. ¿Es posible eso? Solucionario. Sí, claro, también de paso esto nos ayuda como para prepararnos para el examen final, para estar bien Bueno, preparados totalmente, ¿cierto? a ver. Les puedo brindar una explicación, ¿no? Una clase. Yo estoy consultando, ¿no? Acerca de, ¿no? de lo que ustedes han hecho, han podido avanzar, del grado de dificultad que puedan haber encontrado, detectado, ¿no es cierto? De algunos aspectos que pueden no estar muy claros. Respecto de esos puntos estoy consultando con ustedes. Y bueno, ¿usted cómo se llama? Oscar Quilla, ingeniero. Bien. Entonces me encuentro con la respuesta del señor Quilla, que consulta respecto de un solucionario. Miren, cuando ustedes sean ingenieros no van a encontrar a alguien que les solucione los problemas a ustedes. No lo van a encontrar. Pueden estar seguros.
Es al revés. Ustedes tendrían que presentar su solucionario. Es natural que la persona que propone, no quien quiera que fuere, ¿no? Quien propone las prácticas y exámenes, sepa resolverlo, por supuesto. Pero ustedes ni nadie van a aprender ingeniería viendo que otro resuelve, ¿no es cierto? O que alguien le presente la solución. No es que yo me niegue, ¿no? De ninguna manera, es que ustedes son los que tendrían que presentar su solucionario. Este ciclo es un ciclo especial, ¿no? Diferente. Les comento. En ciclos anteriores, yo he propuesto prácticas como lo vengo haciendo, ¿no? Como siempre, y les brindaba la opción a los alumnos de que la opción que, como viene sucediendo, la práctica ha sido el miércoles, entonces yo les he dicho, ¿no? En anteriores ciclos a los alumnos, el día jueves ustedes pueden presentar sus solucionarios. Me lo entregan en clase. Estos solucionarios que ustedes van a presentar, se los voy a entregar a los jefes de práctica, para que ellos, los jefes de práctica, cuando califiquen el tema, tengan en cuenta su solucionario. Eso les puedo brindar como comentario, ¿no? Naturalmente, que repito, ¿no? Quien ha propuesto la práctica soy yo. Y naturalmente que yo sé resolver pues la práctica, desde luego, ¿no es cierto? Pero como les reitero, ustedes no van a aprender, nadie va a aprender ingeniería viendo que otro lo haga, pues, ¿no? Ustedes tendrían que, terminado este curso, que ya es la próxima semana, y aprobado el curso, se da por sabido todos estos conocimientos, ¿no es cierto? Todos, todos. No tiene importancia quién enseñó o qué problemas propuso. Sencillamente ustedes ya aprobaron concreto armado y están en condiciones de diseñar, ¿no? Diseñar. Yo les invito, si ustedes proponen entregar sus solucionarios, yo los voy a recibir y se los voy a entregar a los jefes de práctica, porque quienes califican las prácticas no soy yo, sino los jefes de práctica. Bien. No encuentro una respuesta, ¿no? De parte de ustedes, ¿no? No he recibido una respuesta respecto de la pregunta que yo hice, es decir, qué aspectos, qué posibilidades, ¿no? Preguntas tienen ustedes que les ha merecido dudas o importancia, o han detectado ustedes algunas particularidades de estas dos estructuras que les han sido propuestas, ¿no? Una es la primera, que es el trampolín, es una respuesta mía, porque en clase anterior, uno de ustedes, un alumno, mostró dudas, ¿no? Mostró dudas respecto a la retención, ¿no es cierto?, que tendrían que considerar en una escalera convencional, y se refirió
a la rigidez del apoyo, ¿no? Un poco así que yo detecté que eso estaba un poco en duda, ¿no es cierto? Un poquito en duda. Entonces, mi respuesta cuando hubo esa pregunta durante la clase, ¿no es cierto? Mi respuesta fue que en la práctica no iba a haber esa confusión. Y entonces yo he procurado precisamente evitar pues esa duda que puede haber, ¿no? Y entonces el, el trampolín, el trampolín, el único apoyo que tenía el trampolín era un empotramiento perfecto, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de mis preguntas. ¿Ustedes cómo han asumido ese momento? Porque ahí ya no cabe poner un 24, ¿no? Ni un 16, ni nada por el estilo. Ese es un empotramiento. ¿Hay alguien que lo ha considerado así? Usted, señor Quilla, ¿qué consideró? Ciertamente, como usted lo menciona, con el empotramiento hacia el lado izquierdo. Claro, es el único apoyo. No, no hay otro. Entonces, eh, digamos la escalera, en este caso un trampolín, ¿no? Su nombre, pues, ¿no? De la escalerita es un trampolín. Eh, Estaba apoyado precisamente en el muro. Miren, toda piscina, que ese es el caso, ¿no es cierto? Porque un trampolín, este trampolín está en un borde de una piscina. Entonces, toda piscina tiene un muro perimetral, todas las piscinas, ¿eh? Toditas. Claro, menos esas piscinas que usan en el Callao, ¿no? Esa de Jeve, que las inflan, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso no es piscina. Pero toda piscina de concreto, ¿no? Cualquiera que fuere la piscina, tiene un muro en todo el perímetro, ¿no? Tiene un muro. Y entonces, en este caso, de ese muro nace el trampolín, ¿no es cierto? Porque la tendencia del trampolín, me imagino que ustedes se han dado cuenta, es a volcarse, ¿no es cierto? Es la tendencia. Entonces, la tendencia del trampolín es a volcarse, pero no puede volcarse porque el trampolín en su primer paso está empotrado en el muro perimetral de esa alberca o piscina, bueno, como se le quiera llamar, ¿no? En el caso de la segunda escalera, la escalera estaba apoyada, ¿no? En un muro de albañilería, pero la escalera no terminaba en el muro, sino que había un voladizo, ¿no es cierto? Entonces, ese voladizo genera un momento. No sé si yo me dejo entender, genera un momento. Entonces, ese es el único momento que ustedes deben considerar en ese apoyo. O sea, ya eh, proponer esos problemas en esa forma conducían a que ustedes no tengan duda, ¿no? De cuánto voy a poner en el apoyo. Un 16, un 24, ¿es rígido? ¿No es rígido? No, 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 eso no quedó de lado, ¿no? Quedó de lado porque había un voladito, ¿no? 1,20 m creo que era, y entonces ese volado genera un momento, ¿no es cierto? Y ese momento, cualquiera que sea su magnitud, es el momento en el apoyo, no hay otro. Porque adrede también la escalera está apoyada en un muro de albañilería. Entonces, la albañilería no puede ser monolítica con la escalera, ¿no es cierto? No puede ser monolítica. Es otro material. Es un apoyo, sí, pero no es monolítica. Una de las características
de estas prácticas, ¿no?, que se les propone a ustedes, al menos en mi caso, ¿no?, es que tratan de acercarse a la realidad. Hago todo lo posible para que nuestros problemas sean reales, para que ustedes como estudiantes, cuando un buen día estén caminando, ¿no?, fuera de la universidad, vean una estructura y se acuerden de la práctica. Dicho de otro modo, trato de proponer estructuras reales, ¿no? Reales, completamente reales, que existan, que no sean fruto solamente de mi imaginación, ¿no? Porque de repente yo tengo una imaginación muy grande, ¿no? Y hago cosas inverosímiles. No es el caso, ¿no? Al revés, como ustedes se habrán dado cuenta. Yo trato de que las estructuras que ustedes resuelvan sean lo más cercanas a la realidad, lo más cercano. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta, por favor? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. En la pregunta 1, bueno, indicaba que consideremos el acero en tracción únicamente, y en la gráfica de la escalera, en la pregunta 1, había acero arriba y también acero abajo, que eran los 6 de diámetro de media pulgada, y los que estaban arriba 5 de diámetro 3/4 y 6 de diámetro 3/4 también. Entonces, ese acero que está en la parte de abajo, si hemos considerado un empotramiento, solamente habría momentos negativos, ingeniero, y el acero que está abajo. Entonces, bueno, esa duda me surgió cuando estuve resolviendo el ejercicio. Claro, está bien, está bien. Muy bien, sí, me parece interesante la pregunta. Y claro, les voy a brindar una respuesta. Es una buena pregunta, muy buena es. En primer lugar, yo he propuesto que no usen el acero en compresión porque en clase no hemos visto ese tema, ¿no es cierto? Eso es para empezar. Yo no me atrevería a preguntarle a un alumno en una práctica o un examen algo que yo no le he enseñado, pues no sé, estaría mal, eso sería un error de mi parte. Salvo pues que yo le hubiera dicho, bueno, estudien ustedes el caso de acero en compresión, que no es el caso. Primero que nada, ¿no? Segundo, hay dos aspectos en el diseño estructural de una viga o una losa, que era el caso, ¿no? Porque esta es una losa, ¿verdad? En lo que ustedes han diseñado es una losa. Sino que esta losa tiene una forma particular, ¿no? Tiene esa forma de gradas, ¿no?, que le sirven como una escalera. Porque durante la práctica también lo dije, podría ser inclinada nada más, y eso es una rampa. Pero las rampas no tienen la inclinación de una escalera, ¿no es cierto? No tienen. No tienen. La rampa pues tendrá lo más, será 10% de pendiente, y eso es bastante. Es bastante. Entonces una rampa no puede reemplazar a una escalera. Por eso una rampa tiene un desarrollo bien largo, ¿no es cierto? No sé si han visto rampas, es larguísimo. Las rampas tienen 20 metros, porque usted va a seguir caminando paso a paso por la rampa. En cambio, en la escalera también lo va a hacer paso a paso, pero cada paso tiene un contrapaso, digamos, importante, ¿no es cierto? En el diseño que ustedes
han hecho el día de ayer, tienen que considerar, se consignaba allí, ¿no? El momento flector y el refuerzo cortante. Entonces, les comento, en losas, ¿no? Porque la escalera es una losa, ¿no es cierto?, inclinada. En este caso era de 20 centímetros. En losas, la sección de concreto armado, en un 99% de veces, es suficiente para absorber el corte. Y en este también. Entonces, con anticipación, yo sé, bueno, por mi experiencia, ¿no?, que esa escalera no va a necesitar estribos, no va a necesitar. Sin embargo, como usted acaba de señalar, ¿usted cómo se llama? Disculpe. Rafael Ingeniero es mi apellido. Bien, el señor Rafael ha hecho una buena pregunta, porque miren, la escalera, esta losa inclinada, necesita refuerzo en el borde superior, ¿no es cierto?, por flexión, porque la flexión en este tipo de estructuras es negativa. El momento flector es negativo. Les estoy explicando para que ustedes, ¿no?, aprendan, ¿no? Esta explicación no es por gusto. Entonces, el momento flector es negativo, es lo primero que tienen que hacer ustedes, o sea, saber dónde están los momentos, qué signo tienen, dónde cambian de signo, si fuera el caso. En este caso no cambian de signo, ¿no es cierto? Es íntegramente negativo en todo lo largo del elemento, íntegramente negativo. No hay momentos positivos, ojo con eso. Entonces, el refuerzo en el borde inferior es innecesario, innecesario. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo colocan ustedes y cualquier persona, cualquier ingeniero, maestro de obra, fierrero, cómo coloca el fierro en la parte superior? ¿Cómo lo mantiene ahí en la parte superior? Constructivamente tiene que colocar elementos para sujetar al estribo, ¿no es cierto? Aunque no sea necesario por corte. También hay estribos mínimos. Entonces, todo eso lleva a la necesidad de colocar estribos por razones constructivas, solamente por razones constructivas. O sea, ¿cómo sostiene esos 11 fierros, ¿no?, en la parte superior de la sección? ¿Cómo los sostiene? Tiene que haber estribos. No pueden ser también semiestribos, también podrían ser, ¿no? Entonces, es necesario colocar ese tipo de refuerzo por razones constructivas, ¿no? También por razones de operación, ¿no? No vaya a ser que hayan cargas imprevistas, laterales, ¿no?, o de algún otro tipo. Pero es necesario colocar el refuerzo en el borde inferior por un lado y estribos por otro lado, ¿no?, por razones constructivas, solamente por eso, ¿no? Porque cuando hagan el vaciado de esa escalera, ¿no?, por ejemplo, un concreto premezclado, ¿no?, viene la manguera y la manguera bota pues un chorro de concreto, ¿no? ¿Y cómo? Si el chorro se va a estrellar contra esos fierros, y si no están bien seguros, van a terminar en el borde inferior, todos los fierros. No, de ninguna manera. Ese refuerzo de la escalera conforma lo que se denomina una canastilla. Así hablan los operarios, el maestro, ¿no?, en esos términos. Entonces ellos lo que hacen es una canastilla.
Y esa canastilla necesita de refuerzo en el borde superior y en el borde inferior también. Por otro lado, ese refuerzo en el borde inferior podría ser necesario, por ejemplo, para controlar las deflexiones. Sí, puede ser, puede ser. Eso lo hemos visto al inicio del ciclo. Hay unas deflexiones que se llaman diferidas. Luego que terminemos esta clase, búsquenla. Se llaman diferidas. Y esas deflexiones diferidas están tremendamente influenciadas por el acero en compresión. El acero en compresión inclusive puede anularlas. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales se puede justificar la colocación de refuerzo positivo, aun cuando, ¿no? Teóricamente no fuera necesario. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a continuar entonces con el estudio de columnas. Como ustedes seguramente ya han previsto, la próxima semana es la última semana de clases antes del examen parcial, ¿no? Del examen final, perdón. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes que continuemos con columnas? Bien. Hemos empezado a estudiar la resistencia de columnas cortas, cargadas excéntricamente, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes, pues, revisen el libro de Naui, porque estos apuntes están basados en Naui, ¿no? Les he recomendado como texto, Naui. Entonces aquí dice columnas cortas. ¿Alguien me puede decir qué cosa es una columna corta, por favor? ¿Por qué es que se tiene que definir que estamos estudiando una columna corta? Para evitar la influencia de la esbeltez, ingeniero, ¿Quién del está pandeo. respondiendo? ¿Quién está respondiendo? Vázquez, ingeniero. Al señor Vázquez Gutiérrez. Bien. Sí, 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 ingeniero. es cierto, es cierto. Nosotros hemos clasificado las columnas, ¿no? Columnas con cargas concéntricas, columnas con flexión en un solo eje, con flexión en dos ejes, columnas que están sujetas a pandeo. Bueno, el inicio del aprendizaje de las columnas limita, pues, el estudio de las columnas, lo limita. Y claro, en el presente caso, esta deducción que estamos haciendo está hecha para columnas cortas, ¿no? Con una relación K L sobre R menor que 22, que yo recuerde, ¿no? Hay limitaciones para eso, hay limitaciones. Muy bien. Les anticipé que el estudio de columnas casi no se diferencia del estudio de vigas, ¿no? Aquí tenemos una sección transversal de una columna. Y definimos
el concepto de centroide plástico, ¿no? Y luego estamos estudiando columnas cortas. Y claro, estas están cargadas excéntricamente, excéntricamente. Entonces, la carga no está en el eje, ¿no es cierto?, de la columna. Está fuera del eje. Y aquí, efectivamente, esta columna es francamente rectangular y tenemos dos ejes pues, principales, ¿no es cierto? Este que muestra la figura y uno perpendicular. Y dice que la columna está cargada excéntricamente, pero no tiene flexión biaxial, sino uniaxial. Entonces, eso significa que la columna puede estar solicitada por cargas que tengan una excentricidad. Ojo con eso, que tengan una excentricidad variable, ¿no? Completamente variable. Y entonces, su capacidad de carga, P sub n se llama, y su excentricidad de esta carga son los parámetros fundamentales de resistencia de la columna. Porque esta columna tiene un momento en su sección, sí. Ese momento es P sub n por E. ¿Sí? P sub n por E. Entonces, este elemento tiene dos parámetros importantes. P sub n y M sub n. M sub n, o sea, el momento flector. El momento flector. No es como vigas que solamente hay momento, ¿no es cierto? Solamente hay momento. Flexión pura. No, aquí hay flexo-compresión, que también se les conoce con ese nombre a las columnas. Elementos solicitados por flexo-compresión. Entonces, si usted, por ejemplo, esta carga vertical, ¿no?, la traslada hasta el centroide plástico, ¿no?, imaginariamente, ¿no?, la traslada. Entonces, ese traslado implica la aparición de un par de transporte, que es P por E, ¿no es cierto? Entonces, esta columna está solicitada por una carga axial en el centroide plástico, más un par. Flexo-compresión, ¿no es cierto? Flexo-compresión. Bien. Como aquí se observa, esta carga provoca momento, ¿no es cierto? P sub n por E. Entonces, este momento aquí en esta figura es horario. Evidentemente es horario, ¿no es cierto? Entonces, para este momento horario, asumimos que este refuerzo, como si fuera una viga, ¿no?, este refuerzo está en tracción y este refuerzo en compresión. Eso es bien interesante. Este refuerzo en compresión y este refuerzo en tracción. Por esa razón, como este refuerzo está en compresión, se le llama A' sub S, ¿no? Por asociación de ideas. Porque los refuerzos en compresión, en vigas, también se llaman A' sub S. ¿Eh? Ese es su nombre de ellos. En tanto que el acero en tracción se llama sencillamente A sub S. Quiero que ustedes, por favor, presten atención. Presten atención. Miren, E es variable, ¿no es cierto? E es variable. E puede ser bien grande y entonces P sub n se aleja, ¿no es cierto? Se aleja. E puede ser pequeño y P sub n se acerca. Puede ser el mismo P sub n, pero E varía. Y conforme varíe, va a haber un momento flector respecto del centroide plástico. Ese momento va a ser P sub n por E. P sub n por E. Ese es el momento flector.
Pero ¿qué pasa si E comienza a achicarse, ¿no? Por alguna razón. E se achica. Y entonces, al achicarse E, P sub n se acerca, ¿no es cierto? ¿A quién se acerca? Al centroide plástico. ¿Qué pasa cuando P sub n está aquí en el centroide plástico? ¿Alguien puede decirme qué pasó? Por favor. Cuando E sea cero, quiere decir que P sub n es una carga axial, ¿no es cierto? Axial. Y esta carga axial no está en el eje de la columna, sino en el centroide plástico. Ojo con eso, en el centroide plástico, que está ubicado a D segunda del borde de la columna, del borde en compresión. Porque este borde está en compresión y este borde está en tracción, ¿no es cierto? Bien. Esta nomenclatura ya la conocemos. D. ¿Qué cosa es D? D es la distancia entre la fibra más comprimida, ¿no? Entre la fibra más comprimida y el refuerzo en tracción. Esto es D. Entonces, este refuerzo está en tracción. Y este refuerzo está en compresión. Pero esto de tracción y compresión es relativo, ¿saben? Porque si E es pequeño, entonces P sub n podría estar por acá. Hasta yo diría dentro de la columna, ¿no es cierto? O sea, P sub n tendría una excentricidad, sí, pero una excentricidad pequeña. Una excentricidad tan pequeña que toda la columna va a estar en compresión. Y entonces, quiere decir que este A' sub s y este A sub s estarían ambos en compresión, ¿no es cierto? Ambos en compresión. Muy importante. Si P sub n estuviera en C sub P, centroide plástico, entonces ambos estarían en compresión, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces, E es muy importante. ¿Qué pasa cuando E es cero? ¿Alguien puede responder la pregunta? ¿Qué pasa cuando E es cero? ¿Qué dice el señor Rafael? ¿Qué pasa cuando E es cero? La columna solo está sometida a compresión, ingeniero. Los refuerzos también solo están a compresión. Claro, Los dos refuerzos. la palabra es que la columna está solicitada por carga axial. Esa es la respuesta. Así es, ingeniero. Así es. Ahora yo les pregunto nuevamente, ¿qué pasa cuando E es infinito? E es enorme, 20 metros. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Alguien puede responder eso? Cuando E sea muy grande, entonces es flexión pura, es una viga. Eso es una viga. ¿Comprenden? Es una viga. Solamente hay flexión nomás. Bien. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Bien. Entonces, analizamos la sección.
sabemos que aquí está la carga, entonces esta carga multiplicada por la excentricidad medida al centroide plástico va a ocasionar un momento horario, ¿no es cierto? De acuerdo con esta vista, es horario. Horario. Y entonces, esta fibra va a estar comprimida y esta otra fibra traccionada. Ahí está. Comprimida y la otra fibra traccionada. Claro, donde está la tracción, allí ponemos acero, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Pero resulta que la columna tiene acero en tracción, pero también tiene acero en esta otra borde. Ahí está. Entonces, este es A sub S y este es A' sub S, ¿no es cierto? Ahí está, A sub S y A' sub S. El prima es porque está en compresión. Pero yo les digo, estimados alumnos, que tengan cuidado, porque si E es muy pequeño, P sub N podría estar por acá, ¿no es cierto? Dentro de la columna. Y si P sub N está dentro de la columna, ambos armaduras estarán en compresión, ¿verdad? Compresión, porque la excentricidad es muy pequeña. Es más, cuando E sea cero, ambos aceros van a estar en compresión, ¿no es cierto? Porque no va a haber momento, solamente va a haber carga axial, que esta carga axial está aplicada en el centroide plástico. Cuando la carga esté en el centroide plástico, entonces no hay momentos, el momento es cero. La carga es axial. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos el diagrama de deformaciones. Miren, no aparece por acá la carga por ningún lado. Por ningún lado aparece la carga. Acá tenemos deformaciones, un diagrama de deformaciones. Esta variación de las deformaciones es lineal, miren. Y va desde la compresión hasta la tracción en el acero. Aquí está el acero. Y esta es una línea recta. Está demostrado que es una línea recta. Pueden ver el libro de a ver, ya me olvidé su nombre, este señor, del neozelandés, ¿no? Las secciones planas permanecen planas. Y por eso esta es una línea recta. Y como es una línea recta, define dos triángulos. Y como va a haber acero en compresión, ya hay tres triángulos. Y estos tres triángulos son semejantes. Porque son rectángulos y tienen un ángulo agudo igual, porque estos son ángulos opuestos. Esto es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces hay proporcionalidad. Entonces, si el acero se deforma epsilon sub S, si este epsilon sub S se multiplica por E, nos va a dar esfuerzo, ¿no es cierto? Quiere decir que las varillas A sub S están en tracción, ¿no? Están en tracción. Y las varillas A' sub S están en compresión. La máxima deformación por compresión en el concreto es 3 por 1000, eso es por norma, ¿no? 3 por 1000, o sea, este es 3 por 1000. La sección ya no va a soportar más por encima de 3000, no, de 3 por 1000. No existe una deformación mayor que 3 por 1000, no existe. En el concreto. Con 3 por 1000 el concreto se aplasta, ¿no? También, como esta sección es plana, acá hay otra deformación unitaria,
que sirve para hallar el esfuerzo en esta área de acero en compresión. Allí tenemos, a ver, la batería se está descargando. Vamos a recargar. Ya, ok. Luego, estas deformaciones generan los esfuerzos, ¿no es cierto? En esta zona, este es el eje neutro. Entonces, en esta zona hay compresiones. Y en esta zona no hay tracciones porque no se consideran y se considera solamente la tracción en el acero, ¿no es cierto? Porque esta distancia dependerá de dónde está el acero. Por otro lado, esta deformación puede ser que llegue a 3 por 1000, que sería la máxima, ¿no es cierto? Y entonces, esta otra deformación podríamos encontrarla por semejanza de triángulos. Claro, tendríamos que hallar dónde está el eje neutro, ¿no? Si hay deformaciones, si ocurren deformaciones, quiere decir que se van a generar esfuerzos, ¿no es cierto? Eso es muy importante. O sea, los esfuerzos no se generan solos, no es automático. El esfuerzo se va a generar por las deformaciones, Si no se deforma, no se crea ningún esfuerzo, absolutamente. Entonces, en esta zona que está definida por la ubicación del eje neutro, se considera que hay compresiones. Y por oposición, en esta otra zona, va a haber esfuerzos de tracción. Aquí, en esta zona, no hay ningún esfuerzo, no se considera. Cero. Entonces, aquí está diciendo C, ¿no? Quiere decir que esta esquina coincide con el eje neutro, ¿no es cierto? El eje neutro es C. Bueno, en vigas también era C. Esta es una columna. Entonces, aquí luego, como este es un diagrama de esfuerzos un poco raro, ¿no? Un poco complejo para estudiar, entonces el señor Whitney propuso reemplazar esta área, que es el área encerrada por una parábola, y transformarla, ¿no? Con un criterio, digamos, de simplificación. No trabajó con el área de la parábola, sino con el área de un paralelepípedo, ¿no es cierto? Que tiene 0.85 de F'C, o sea, sería la altura. El ancho sería B, y esta otra dimensión es A. Esta dimensión A se llama profundidad, ¿no? Del bloque de fuerzas. Porque el bloque de fuerzas no llega ahí, ¿no? No llega ahí. Es parcial, porque A es menor que C. A es beta sub 1 por C. Quiere decir que, y siendo beta sub 1 para concretos convencionales 0.85, ¿no? Beta sub 1 es 0.85, es el mismo que el de vigas, ¿no es cierto? Entonces A es una fracción de C, pues, ¿no? Es una fracción de C. Entonces, ya sabemos que hay deformaciones. Estamos asumiendo que el eje neutro está dentro de la sección, ¿no? Muy importante. Ahí está, el eje neutro está ahí. Entonces, de este lado van a haber compresiones y del lado opuesto, tracciones. Entonces, encontramos la ubicación de las resultantes. O sea, este bloque tiene una resultante, ¿no es cierto? Tiene una resultante, que es C sub C.
luego el paralelepípedo tiene su resultante, que es C sub C. El anterior era C sub S. El refuerzo en tracción tiene su resultante, que es TS. Y claro, tenemos P sub N, ¿no es cierto?, que es quien ha generado todo este, ¿no?, toda esta situación comprometedora. Este ha creado todo y tiene una excentricidad. Y estos señores, C sub S, C sub C y T sub S, son, digamos, necesarios para el equilibrio, ¿no es cierto? Son fuerzas que tienen que estar en equilibrio. Entonces eso quiere decir que sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser cero. O sea, T sub S más C sub C más C sub S tiene que ser igual a PN, si no, está mal hecho esto. Por otro lado, también podemos tomar momentos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. La fuerza axial nominal resistente. Esto de resistente es bien importante, ¿eh? Bien importante. Importantísimo. ¿Por qué resistente? ¿Eh? ¿Alguien puede decirme por qué se dice fuerza nominal axial resistente? ¿El señor Quilla puede decir algo? Nominal podría ser por el esfuerzo final. No, no logro comprenderlo, no logro describirlo correctamente. Bueno, no, está bien, le entiendo. Pero por qué resistente, no? Mi pregunta va, ¿por qué resistente? Perdón, son fuerzas, perdón. Fuerzas finales, resultantes. No, resistente, resistente. Ah, resistente. Yo pregunto, ¿por qué esta fuerza se llama resistente? ¿Por qué? ¿Ah? Es la fuerza que la estructura va a poder soportar. Claro, ¿no es cierto? Claro, es muy importante. Estos conceptos parecen ingenuos, pero no lo son. Esta fuerza nominal, ¿no? Nominal, axial y que es resistente, está compuesta por la resistencia, el aporte, ¿no?, del concreto, del acero en compresión y el acero en tracción. Pero este está con signo negativo, ¿no? Este está fastidiando, este no ayuda, este reduce. ¿Comprenden, no? Aquí quien contribuye a P sub N es C sub C y C sub S. Este señor no, este señor está con signo negativo. Ojo, él no ayuda. Aquí lo que están ayudando son C sub C y C sub S. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Miren, C sub C es el aporte del concreto. C sub C, el aporte del concreto, es este volumen, ¿no es cierto? 0.85 F'C por A por B. Eso es C sub C. El otro señor que aporta es C sub S. Ahí está, C sub S, que es A' sub S por F' sub S. Y este ya vino a complicar todo, porque este señor tiene signo negativo. Claro, porque estamos asumiendo, ¿no es cierto?, que estamos tomando momentos con respecto al centroide plástico, y este señor está del otro lado del centroide plástico, ¿no es cierto? Lo ven, ¿no? Está del otro lado, porque si este señor estuviera por acá, sería distinto, ¿no es cierto? No, está del otro lado. El centroide plástico está dentro de este espacio, ¿no? Dentro de este espacio. Entonces, mírenlo bien, ¿ah? P sub N va a ser absorbido por C sub C en parte, por C sub S en parte, pero T sub S no ayuda, definitivamente no ayuda. Eso es completamente cierto. Pero ojo, estimados jóvenes,
Depende de E. Depende de E. Porque si E es pequeño, este P sub n se acerca, ¿no es cierto? Porque E es pequeño. Se acerca, y de repente está por acá, ¿no es cierto? Está por aquí. Y si P sub n está por aquí, este señor ya no va a ser de este sentido, sino al revés. ¿Me dejo entender? Entonces, las columnas pueden fallar por tracción, pero también podrían fallar por compresión. Depende de la excentricidad, ¿no es cierto? Porque si esta carga estuviera por acá, entonces todos son hacia arriba, pues, todos están en compresión. ¿Alguna pregunta? Bien importante es esto, ¿eh? Bien importante. Porque entonces quiere decir que las columnas tienen diferentes tipos de falla. Eso es muy importante, importantísimo. Quiere decir que las columnas no siempre van a fallar del mismo modo. Podrían fallar por compresión, pero también podrían fallar por tracción, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, esta posición hace que aquí haya tracción, sí. Entonces, ¿puede fallar el acero en tracción? Sí, sí, puede fallar, ¿no es cierto? Pero de repente aquí tiene un montón de fierros, aquí le hemos puesto 2, 4, 5, yo le pongo 25 fierros acá. Ya no va a fallar por tracción, ¿no es cierto? Demasiado fierro. ¿Alguna pregunta? Esto es bien importante, ¿eh? Esto que acabo de explicarles es importante. Quiere decir que una misma columna puede tener diferentes tipos de falla. Una misma columna no es como la viga, ¿no es cierto? La viga tenía un tipo de falla y se acabó. Tenía un momento, claro, porque era el único parámetro, pero ahora aquí hay dos parámetros. Hay P sub n y E, porque P sub n por E es el momento. Entonces, cuando una columna está solicitada por compresión más flexión, entonces ese es un elemento solicitado por flexocompresión. Flexocompresión. O sea, compresión más flexión. Pero, estimados amigos, si este señor ingeniero, no sé quién será, esta carga la coloca aquí, ahí la coloca, la falla de la columna va a ser por compresión pura, pura, no va a haber momento, porque E es cero, E es cero, E es cero. ¿Por qué E es cero? Porque E se mide desde el centro de plástico. Y si por alguna razón no hay momento, entonces P sub n está en el centro de plástico. Y la falla de la columna es por compresión pura. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos fuerza nominal, ¿no? Este es simple suma de fuerzas verticales, ¿no es cierto? P sub n es igual a C sub C más C sub S menos T sub S. C sub C, ¿qué cosa es? Es la resultante de este bloque de esfuerzos en compresión, cuyo esfuerzo promedio es 0.85 F' sub C. Eso es C sub C. Ahí está. 0.85 F''CAB, ¿no? Ahí está. C sub S. ¿Qué es C sub S? A' S por F' sub S. ¿Qué cosa es T sub S? T sub S es A sub S por F sub S. Aprovecho para decirles, para que ustedes no lo tengan presente, que por ejemplo esta columna sin lugar a dudas
En una cara tiene 5 varillas y en la otra cara tiene 2, nada más. ¿Ah? Ojo con eso. O sea, no es que A sub S sea igual a sub S, no. Hay un A sub S y un A' sub S, ¿no? Hay una prima sub S y las áreas son diferentes. Pudiera ser que coincidan, ¿no? Pudiera ser, sí, claro. Sí. Pero no necesariamente. ¿Alguna pregunta? Acá hemos colocado, en la figura, hemos colocado, esto está tomado de Naui, por si acaso, con algunos cambios, ¿no? Con algunos cambios. Entonces, aquí está esta línea que pasa por el centroide de plástico, entonces la distancia de T sub S al centroide de plástico es D menos D segunda, ¿no es cierto? D menos D segunda. La distancia entre la resultante de las compresiones y el centroide de plástico es D segunda menos A medios. Claro, porque de aquí hasta este borde es A medios. La distancia desde la resultante de compresiones hasta el centroide de plástico es D segunda menos D prima, ¿no? Menos D prima. D segunda es desde este borde hasta el centroide de plástico menos este recubrimiento que es D prima. Y es la ubicación de la fuerza resistente. Esto no es una carga externa, por si acaso. Ojo con eso. Esta es la fuerza axial resistente. Muy bien. Ya sabemos que la suma de fuerzas axiales es esta. Podemos también tomar momento, Mn. Este momento está tomado con respecto al centroide plástico, por eso es que Mn es Pn por E. Ahí está, miren, E. Pn por E. ¿Y dónde está E? Pasa por el centroide plástico. Centroide plástico manda, ¿no? Manda. Ojo con eso. Entonces ya tenemos P sub n. Ahora presentamos a M sub n. M sub n es P sub n, este P sub n por E. ¿No? Por E. P sub n por E. A ver. P sub n por E. Ahí está. P sub n por E. Pero nosotros podemos igualar este momento P sub n por E a los momentos ocasionados por C sub C, C sub S y T sub S. Ahí tenemos P sub n por E. P sub n es la resultante, pues, ¿no es cierto?, de los tres. Pero el momento de la resultante es la suma de los momentos de las componentes. ¿Cómo se llama ese teorema? Eso es estática. ¿Cómo se llama ese teorema? Briñón. Disculpe. ¿Puede repetir? Teorema de Bariñón. Ariñón, claro, pues, claro, ya ves. O sea, la estática, pues la estática está acá presente. P sub n por E, ¿cómo lo encuentra? P sub n por E no lo va a encontrar nunca. Usted lo que va a encontrar es C sub C por este brazo, C sub S por este brazo y T sub S por este brazo, ¿no es cierto? Eso va a encontrar. Porque la suma de los tres es este. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y lo acaba de decir. ¿Usted cómo se apellida, perdón? Tello Tineo, entiendo. Y lo acaba de decir el ingeniero Tello Tineo. Teorema de Bariñón, ¿no? El momento de la resultante es la suma de los momentos de las componentes. Claro, pues, por supuesto.
desde luego. Muy bien. Ojo, ojo también, muy importante, estimados alumnos, es que estas fuerzas, ojo, porque Variñón, ¿cuándo vale Variñón? ¿Me puede decir el señor Tello? Variñón se cumple con fuerzas paralelas, ¿no es cierto? Tienen que ser paralelas, sí, tienen que O ser. concurrentes. Bueno, no es el caso de concurrentes, ¿no? No es el caso. No, pues si fueran concurrentes su momento es cero, ¿eh? Ojo, tenga cuidado con eso. Paralelas tienen que ser, ahí están. Todas son paralelas, toditas, miren, todas son, unas son para arriba, otras para abajo, sí, pero son paralelas. Sí, paralelas tienen que ser para que se cumpla Variñón, ¿eh? Paralelas. Concurrentes no tienen momento. Bien, y ya está, ya está. Entonces, C, ¿qué cosa es? 0.85 F'Cab. 0.85 es un factor, ¿no?, que modifica F' sub C según el señor Whitney, ¿no es cierto? A es la profundidad del bloque rectangular de esfuerzos. A. B es el ancho, ¿no es cierto? El ancho de la sección transversal. Ancho. B. Ancho. Ahí está el ancho. Ahí está el ancho. Muy bien. Aquí aprovecho para decirles algo, estimados alumnos. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este momento P sub n por E es positivo. ¿Qué pasa si por alguna razón esta carga no está de este lado, sino del otro lado? ¿Eso puede ocurrir? ¿Puede ocurrir eso? ¿Que se cambie tanto, que este P sub n se vaya para acá? ¿Eso puede ocurrir? Pregunto. ¿Alguien me puede dar una respuesta, por favor? Este ingeniero Vargas, ¿no? Está enseñando a diseñar columnas, pero solamente cuando P sub n está a la derecha y nunca nos habló de qué pasa cuando P sub n está acá a la izquierda. Nunca nos habló de eso este ingeniero Vargas. Qué raro. No sabe. ¿Alguien podría tener una respuesta para el caso que P sub n no tenga esta excentricidad del lado derecho, sino del lado izquierdo? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Ya no vale la deducción de Vargas. ¿Algún comentario? Ustedes deberían tener su comentario. Miren, estimados amigos, en la deducción estamos considerando P sub n por E como positiva, pero si P sub n pasa de este lado, que podría pasar, ¿eh? Claro que puede pasar. Entonces, si P sub n está en este eje de simetría, por supuesto, ¿no?, pero del lado izquierdo, entonces, ¿cómo se llamaría este? ¿Seguiría llamándose A' S? ¿Y él seguiría llamándose a su vez? Este diagrama de formaciones se invierte y las compresiones están de este borde y las tracciones están del otro borde, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que si P sub n está de este lado, entonces este señor, estos dos fierritos, se llaman A sub S. Y estos 5 fierritos pasan a llamarse A' sub S. ¿Comprenden? Y por supuesto que el área de acero, esta vez en compresión, sería mayor que el área de acero en tracción. ¿Alguna pregunta?
le estamos brindando bastante análisis a estos conceptos para que ustedes lo entiendan bien, ¿no? Para que lo entiendan bien. ¿Alguna pregunta? Este de segunda cambiaría también, pues, ¿no es cierto? Sería el complemento, ¿no? Se mediría desde este borde hasta este punto. ¿Comprenden? Porque este punto no se puede mover. El centroide plástico no se mueve. El centroide plástico no se mueve, ojo, no se mueve. Si esta carga peso N se pasa para este lado, este acero estaría en compresión y este en tracción. ¿Y en qué caso ocurriría eso, estimados amigos? Que la carga salte de aquí hasta el otro lado. ¿Cómo puede la carga saltar? ¿Qué carga es esa que salta? ¿Alguien me puede brindar una explicación? ¿Está el señor Carrera? ¿El señor Becerra qué dice? Ingeniero, ¿eso puede pasar cuando los momentos se invierten? ¿O cuando ocurre un Claro, sismo? por un sismo, por ejemplo, claro. Lo más probable es que sea por un sismo. Lo más probable. Sí. Por cargas de gravedad muy raro, ¿eh? Muy raro, muy raro. Pero por sismo sí, por supuesto. Y no solamente puede ser, sino que cambian. Claro que cambian. Por supuesto que cambian. Y entonces vienen los problemas, ¿no es cierto? Porque por un periodo de tiempo la carga está de este lado y por otro periodo de tiempo está por el otro lado y entonces a su vez está en tracción, compresión, tracción, compresión. Él también está en compresión, tracción, compresión, tracción. ¿Comprende? Porque la carga salta. ¿Por qué salta la carga? ¿De dónde ha salido esta excentricidad? Del momento, pues. M entre P sub N es E. Entonces, si el momento cambia de signo, E cambia, no está a la derecha, está a la izquierda, y entonces en el sismo, esta carga Pn está así, saltando de un lado a otro, salta de un lado a otro. Bien, continuemos. Entonces tenemos aquí la resultante de la fuerza nominal axial resistente. ¿No? También puede obtener el momento nominal resistente. Claro, el momento Mn es P sub n por E. P sub n por E. Y entonces, este P sub n, como tiene estas componentes, ¿no? Por el teorema de Variñón, que el momento de la resultante es la suma de los momentos de las componentes, con su signo. Pero miren, bien bonito es esto, ¿eh? Bien bonito es. Miren, resulta que los momentos tienen el mismo signo, señores. Miren, acá no hay ningún momento negativo. C sub C más C sub S más T sub S. ¿Y qué pasó? No hay momento negativo. Se ha equivocado Vargas. No sabe columnas. ¿Hay alguna explicación para esto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no la vamos a ver. Acá la vamos a ver. Acá está. Ahí está. Miren, fíjense, estimados alumnos. Aquí en esta figura, aquí están las resultantes, ¿no es cierto? Aquí están todas las resultantes, ¿no? Las componentes de P sub N, C sub S, C sub C y T sub S, ¿no? Entonces, miren,
Observen, ¿ah? El momento, a ver, señor Becerra, ¿me está escuchando, no? Sí, ingeniero. Ya, a ver, mire, señor Becerra, ¿no? Y para todos, por supuesto, ¿no? El momento de, aquí en esta figura, el momento de P sub n respecto del centroide plástico es momento horario, ¿no es cierto? P sub n por E es horario. ¿Lo ven, no? P sub n por E, horario. ¿Y los otros momentos? C sub C por esta distancia es antihorario, ¿no es cierto? C sub S por esta distancia es antihorario. Y T sub S por D menos D segunda también es antihorario. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Entonces, este P sub N es horario. Y ellos, todos los tres, son antihorarios, ¿no? Y por eso es que se suman. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque T sub S está más allá del centroide plástico. Porque estos dos son de compresión, pero él es de tracción. Ojo con eso. Ojo con eso. Quiere decir que en una columna, este refuerzo está en compresión y este en tracción. Claro, como dije hace unos momentos, dependerá de E también, porque P sub N comienza a achicarse, ¿no? A E, perdón, comienza a achicarse y P sub N se mueve, se acerca, hasta que E es cero y está en el centroide plástico. Cuando el momento sea cero, el momento flector sea cero, entonces P sub N está allí. El momento es cero. Y la columna tiene cargas axiales. No hay momento. ¿Comprenden? No hay momento. Y eso existe, ¿eh? Poca gente lo sabe. Ustedes ya lo están sabiendo ya. Muy bien. Continuemos. Estamos empezando recién. Claro, estamos, créanme que pocas veces yo le brindo tanto énfasis, en este caso a ustedes, ¿no? Porque realmente quisiera que aprendan, pues, ¿no? Me gustaría que aprendan. Entonces, miren, P sub N, es C sub C más C sub S menos T sub S, ¿no es cierto? Ahí está. P sub C más P sub S menos T sub S. ¿No? Ahí está T sub S. Menos. Miren, menos. Más, menos. Quiere decir que el área de acero en tracción reduce a P sub N. No lo ayuda. Porque estos sí suman. Estos suman, ¿no es cierto? Ahí está su signo. Pero este no suma, este resta. Este es como algunas personas por ahí, ¿no? Que conocemos. No suman, restan a la carga axial. Pero al momento flector sí todos suman. Miren, todos son más y más. Aquí está, esta fuerza, ¿la ven? 0.85 F' CAB. Ahí está. 0.85 F' CAB. ¿Este qué cosa es? Señor Becerra, ¿qué cosa es esto? Que está entre paréntesis. La distancia del centro plástico. Es el brazo de la fuerza, porque toda fuerza tiene un brazo, si es que va a generar momento, toda fuerza tiene un brazo. ¿No? Aquí, por ejemplo, C sub C, este 0.85, ¿no es cierto? Y su brazo con respecto al centroide plástico es D segunda menos A medios. D segunda menos A medios. C sub S es una compresión en el acero, A'S. Su brazo es de segunda menos D'. Ahí está, C sub S, su brazo de segunda menos D'. Y por último está T sub S, y su brazo es D menos D segunda.
Ahí está, T sub S y su brazo es D menos D segunda. ¿Comprenden? ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Sumamente interesante. Interesantísimo. Entonces, la carga axial va a estar definida por esta suma de estas fuerzas, ¿no? Una de ellas con signo negativo. Y el momento flector va a estar conformado por la suma de estos productos de fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Las distancias están referidas al centroide plástico, de segunda, de segunda, de segunda, ¿no es cierto? De segunda es la ubicación del centroide plástico. Les hago una pregunta. Les hago una pregunta. Si esta área de acero es igual a esta área de acero, ¿dónde estaría de segunda? Pregunta de examen, ¿no? De examen final. Síncrono. Si esta área de acero, o sea, aquí le he puesto 2, 4, 5. Acá también a este ingeniero se le ocurre poner otros 5. ¿Dónde estaría centro de plástico? Ingeniero, estaría en el centro de la figura de la sección. Estaría en el centro de simetría, ¿no? ¿No? De simetría. Claro, pues, por supuesto. Estaría en el eje de simetría, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En la mayoría de las columnas que usted diseñe, en la mayoría, las áreas de acero, a su vez, y a prima S son iguales. No siempre, no siempre. ¿Quién ha contestado esta pregunta que yo he hecho? ¿Cómo se llama? ¿Usted? Rafael, ingeniero. Ah, el ingeniero Rafael. Está muy bien su respuesta. Claro, está muy bien. Sí vamos, tenemos la limitación, pues, ¿no? Que lamentablemente es la de que yo tenga que hablar a una pantalla y ustedes, no, escucharme en una pantalla. Porque si estuviéramos en una pizarra, pues yo les dibujaría unas cuantas estructuras donde ustedes rápidamente se darían cuenta cuándo es que A sub S es igual a A' sub S y cuándo no. Bien, a ver, continuemos, continuemos. Ya tenemos entonces las dos expresiones, ¿no? Acá están, de momento y de fuerzas. En columnas cortas, en la cual las columnas tienen diferente acero, ¿no? En compresión que en tracción. Y aquí este señor, ¿no? Ha puesto F' sub S. Vamos a ver un problema en detalle, ¿ya? La próxima clase, que es el día lunes. A ver, un anticipo. Ahí está, miren. La fuerza axial, ojo, la fuerza axial P sub N no debe exceder a la resistencia máxima a carga axial. Claro, pues. No debe exceder nunca, ¿no? La fuerza axial P sub N no debe exceder a la resistencia máxima a carga axial. Los esfuerzos F sub S, F' sub S y F sub S en A' sub S y A sub S respectivamente se pueden determinar aplicando estas relaciones, ¿no? E sub S por epsilon prima, y epsilon prima lo obtenemos de la semejanza de triángulos, ¿no? Acá está. Epsilon prima S, ¿no es cierto? Epsilon prima S tiene que estar en función de su S, ¿no es cierto? Y de C, y de D prima. A ver. Ahí está.
una semejanza de triángulos. F'S es E sub S por epsilon prima sub S, ¿no? Y este epsilon prima sub S va a estar en función de E. Bueno, esta es una deformación, ¿no? Por eso es que la deformación por el módulo va a dar este esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, epsilon prima sub S se debe a esta semejanza de triángulo, ¿no? Epsilon prima sub S es a epsilon sub U, como C menos D' es a C, ¿no es cierto? Ahí está. Epsilon prima es a epsilon sub C, ¿no es cierto? Como DC menos D', ¿no? Es a C, ¿no es cierto? Ahí está, así, ¿no? Aquí está todo. Ya prácticamente con esto estamos terminando columnas, les aviso. Después vamos a ver ya cómo resolverlas, por supuesto, ¿no? Desde luego, sí. Vamos a ver cómo las vamos a resolver. ¿Alguna pregunta? Las magnitudes de F'S ni de F sub S, ¿no? Ninguna de las dos deben exceder a F sub Y, no pueden pues exceder a F sub Y, ¿no es cierto? De ninguna manera. ¿Pueden tomar atención a la lista, por favor? El señor Altamirano. Presente, ingeniero. Presente. Señor Álvarez Velázquez. El señor Aucaruri. Barja Flores. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Basurto Soto. Basurto, ingeniero, presente. Becerra Caballero. Presente, ingeniero. Carrera Morante. Centeno Sáenz. Presente, ingeniero. Contreras Morán. Presente, ingeniero. Curi Morales. Presente, ingeniero. Ercilla Esteban. Presente. Wincho Macote. Lengua Landeo. León Gutiérrez. Lipa Mamani. Lipa presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. López Flores. Presente, ingeniero. Manzano Chauca. Naupari Malqui. Ortega Ramos. Panchano Carrera. Presente, ingeniero. Paredes Artica. Quilla Laurente. Presente, ingeniero. Quispe González. Presente, ingeniero. Rafael Matos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Paredes. Rincón Hurtado. Presente, ingeniero. Rojas Apaza. Presente, ingeniero. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Segovia Vega. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Tello Tineo. Presente. Ticacala Urdiales. Torres Adán.
Vázquez Gutiérrez, Presente, ingeniero. Villalba Lifonso. Presente, ingeniero. A ver, vamos a revisar. Torres Adán, Ticacala Urdiales, Presente, ingeniero. Segovia Vega, Ramos Paredes, Paredes Artica, Ortega Ramos, Naupari Maki, Manzano Chauca, León Gutiérrez, Lengua Landeo, Wincho Macote, Carrera Morante, Becerra Caballero, ya está, ¿no? Aucaruri Caldas, Álvarez Velázquez. Muy bien. Bien. Entonces, los espero el día lunes.